A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Los temas, así como los estamos armando ahora, como ustedes se están acostumbrando, dentro de poco van a cambiar porque vamos a poner en práctica juntos esto que estamos hablando, de qué vamos a hacer, sobre cómo dar a conocer el mensaje de Cristo, sobre, por ejemplo, cambia la vida, transforma la vida el Evangelio, el mensaje de salvación. Y déjame darte una respuesta anticipada. Claro que sí. La Biblia, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús empieza a obrar en tu vida, déjame decirte que la vida empieza a tomar color. Pasamos de un blanco y negro, de una vida en escala de grises, a una vida llena de colores. Lo que no quiere decir que una vida sin problemas, sino una vida vista desde otro punto de vista. Una vida donde lo que antes era dolor y sufrimiento, ahora es todo más llevadero, y donde esos problemas que antes no te dejaban dormir, ahora uno puede descansar en paz, no porque no están, sino porque el Señor está al lado tuyo. Y vamos a ver, justamente vamos a hablar de esto que te estoy diciendo. Por eso es importante que prestes atención al programa de hoy. Por eso también es importante que sigas toda la programación, porque dentro de poco va a haber unos cambios donde vos vas a poder participar. Donde en el lugar del mundo donde me estés viendo vas a poder sumarte a este mega evento que estamos organizando, donde vamos a predicar a Cristo crucificado y pronto a volver. Y saben que hubo alguien que tuvo que pasar una transformación muy drástica en su vida. Alguien que se dio vuelta completamente, que él tenía un paradigma, él se regía por ciertos principios y valores, que de repente todo se le desmoronó. La vida completa le cambió. Alguien que pasó de ser un perseguidor a ser alguien perseguido. Alguien que pasó de ser un asesino a ser alguien que predicaba un evangelio de vida. Y seguro ya te estarás imaginando de quién estoy hablando. Y esta persona fue uno de los principales, podríamos decir, encargados de llevar el evangelio al mundo entero. Su ministerio se caracterizó, fíjense algo interesante. Cuando Dios llama a los discípulos, cuando Jesús en esta tierra empieza a trabajar con ellos, les da un mensaje primordial. Primero por casa. Primero vayan a los judíos, primero a los samaritanos, primero vayan por su familia, primero vayan a la casa de Israel. Pero sin embargo a este personaje se lo conoce el apóstol a los gentiles. No más a la casa de Israel. A partir de ahora empecemos a predicar un poquito diferente. Vamos un poquito más allá. La etapa del plan de salvación ahora cambiaba. Abramos el panorama. Y para ello tenemos que ir al libro de Efesios, si ustedes me acompañan. En el libro de Efesios, el capítulo 3. Como siempre te digo, lo que nosotros decimos es lo que está en la palabra de Dios. Si tenés una Biblia en tu casa, anda a buscarla o utilizarla si querés a través del teléfono, de la tablet o de la compu, donde la veas. Y si te gustaría tener una en papel así como yo para poder leer, para poder marcar, para poder resaltar, escribinos y nosotros te vamos a ver la manera que podemos hacerte llegar un material así impreso a tu casa. Entonces, Efesios 3, capítulo 1, dice lo siguiente. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En esta presentación no es el primer capítulo del libro de Efesios, pero sí encontramos algunos matices que tenemos que destacar. En primer lugar, el evangelio ahora tiene una nueva etapa. Una etapa donde el evangelio empieza a ser mundial. Pablo podríamos decir que está siguiendo al pie de la letra el mandato de Jesús antes de ascender a los cielos. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. O en la gran comisión, por tanto id y predicad el evangelio a todo el mundo para perdón de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Pablo estaba consciente de que él tenía una misión que dar. ¿Saben? Una de las principales cosas que cambió la vida de Pablo para bien
fue entender que en su vida había un propósito, que él tenía que vivir una vida con una misión determinada. Entonces él empieza a predicar y en cierto momento de su, podríamos decir, de su carrera como evangelista, como predicador, apela al César. Él apela al César para ir a Roma. Él estaba convencido de que tenía que ir a Roma. Había predicado por todos lados, pero ahora tenía que ir a Roma en persona. Esto aproximadamente fue en el año 61 después de Cristo y él estuvo 2 años presos. En la época histórica podríamos decir que el emperador era Nerón, ¿sí? Ese emperador que ya conocemos, que fue famoso por prender fuego todo, ¿no? Entonces se considera, se cree, que más o menos esta epístola, esta carta que envía Pablo a los Efesios, fue escrita en el año 62 aproximadamente, en su primer encarcelamiento. Él todavía no estaba preso para morir. Es más, en este encarcelamiento, Pablo, ¿sí?, tenía algunos privilegios, por eso escribía, por eso meditaba, predicaba, ¿no? Entonces fíjense que ahora la etapa del Evangelio es, bueno, necesitamos compartir el Evangelio, pero con un alcance que tiene que ser universal. Ahora, Pablo, cuando era Saulo, que ahora vamos a investigar un poquito más a fondo, empezaron a hacerle lo que él hacía, que era perseguir, que era maltratar, ¿no? Y sin embargo, Pablo no reniega ni un instante de esto. Pablo en ningún momento se queja de la vida que está viviendo. Entonces, si compartimos unos versículos más adelante, del versículo 6 al 9, dice lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y Pablo se presenta acá como el más pequeño entre los pequeños, el menos entre los más pequeños. ¿Y por qué? Y para eso vamos a hacer una especie de biografía, diríamos, paulina, una biografía de lo que era Pablo. Saben, ustedes, si van a leer, por ejemplo, el libro de Hechos, que es donde se relata la conversión de Pablo, hasta el capítulo 13 de Hechos, su nombre era Saulo, ¿sí? Podríamos decir que el nombre hebreo de Pablo era Saulo. Y podríamos decir que su nombre romano, grecizado, podríamos decir, adaptado a la época en la que vivía en Grecia, ¿no?, se traduce como Pablo. O sea que Saulo y Pablo en realidad es el mismo nombre. Uno con, diríamos, ascendencia hebrea y otro con una ascendencia greco-romana, por así decirlo. Pablo, que en aquel entonces era Saulo, se crió en un hogar probablemente cuyo padre era hebreo. Pero, si bien había un hogar hebreo, el círculo donde él se movía era helenístico. Podríamos decir que era un ciudadano romano. ¿Saben? Es interesante porque Pablo desciende de la tribu de Benjamín. Así que lo más probable es que Saulo tenga una relación directa con el nombre del rey Saúl. Pablo fue una persona que nació en Tarso. Pablo de Tarso. Tarso era una ciudad notable por su filosofía, por su ciencia, por su educación y por su cultura. ¿Saben? Esta era una ciudad donde podríamos decir que se mezclaban los elementos griegos, romanos y judíos. Pablo no era uno más del montón. Podríamos decir que con este conocimiento es muy probable que Pablo pudiera hablar hebreo, el griego, pudiera hablar
arameo, que era la lengua materna, ¿no? Inclusive hasta quizás podría dominar un poco, se considera el latín. Por lo tanto, Saulo era un joven prodigio, era un políglota. Él hablaba muchos idiomas. Hasta que en un momento de su vida, podríamos decir que siendo joven, él viaja hacia Jerusalén. Y saben, viajando y yendo hacia Jerusalén, él es instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales rabinos. No cualquiera se instruía a los pies de Gamaliel. No cualquiera tenía la oportunidad de llegar a ser un discípulo de estos maestros tan renombrados. Y Gamaliel tenía podríamos decir, una corriente teológica media farisaica. Entonces, Pablo se convierte un fariseo acérrimo. Pablo empieza a defender el punto de vista de un fariseo porque él está convencido y él es instruido por eso. Él es un alumno destacado con un futuro brillante. Ustedes pónganse a pensar que que los principales, diríamos, políticos eran en el pueblo de Israel, en aquel entonces eran también los sacerdotes y rabí. Entonces, claro, ellos cuando veían a Pablo, veían a un joven con un futuro prometedor. Quizás hasta la esperanza de la nación de volver a ser la potencia estaban puestas en este joven. Un joven que estaba convencido que lo que le habían enseñado durante toda su vida era lo correcto. Si no, cuando vayan a ver el libro de Hechos, que cuando Esteban es apedreado, Pablo participa de ese apedreamiento. Él no es el encargado de arrojar piedras, ¿no? Él no arroja piedras a Esteban, pero sí cuida las ropas de los que lo estaban haciendo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces también, ¿no? Esto me lleva a pensar, creemos que con no hacer en realidad no estamos participando, ¿no? Pero muchas veces no hacer es peor, o sea, no hacer estando presente es peor que ni siquiera estar presente. Entonces dice que este joven estaba ahí, estaba de acuerdo. Y fue uno de los principales impulsores de las primeras matanzas de todos aquellos que decían ser cristianos. Este Saulo se encargaba de buscar, perseguir y matar a los cristianos. Era un asesino a sueldo. Saulo estaba convencido que él lo que estaba haciendo era lo correcto. Saulo estaba convencido de que predicar, quizás, no predicar, sino que lo que predicaban estas personas eran herejías. Entonces se dedicaba a matar a las personas, a matar a los seguidores de Cristo. Y no solamente en Jerusalén, sino que también había pedido permiso para ir afuera de Jerusalén, a ir a cazar cristianos en los alrededores. Y fíjense qué interesante, porque alguien que se dedicaba a matar de manera local y después de manera exterior, ahora empieza a hacer lo mismo pero con el Evangelio. Ya no a matar a las personas, sino a predicar un Evangelio de vida eterna, de nueva vida. Pero esto no sucedió hasta que en un camino, yendo a Damasco, Saulo tiene un encuentro personal con Cristo. Saulo deja de ser Saulo porque se encuentra cara a cara con el Maestro. Y saben, tenemos que entender algo. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros no vamos a entender lo que es ser un verdadero cristiano hasta que nos encontremos cara a cara con el Maestro. Pablo ahora empieza a predicar un evangelio que cambia el mundo. Pablo ahora empieza a ser partícipe de aquello que condenaba. Y Pablo empieza a decir, yo soy el pequeño, yo soy lo peor. ¿Qué voy a hablar de ustedes? ¿Qué voy a hablarle a ustedes de salvación si yo los mataba?
¿Entienden por qué acá Pablo se considera como el menos que el más pequeño de todos los santos? Pero ¿saben? Hay algo que aplica a Pablo acá, la gracia que le es impuesta. Y se dice que a cuanto más se le perdona, más perdonado se siente y más agradecido está, ¿no? Entonces ahora acá Pablo, fíjense que dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y después dice, ¿cuál es este misterio? ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que ahora el Evangelio empieza a ser universal. Pablo empieza a predicar que ahora en Cristo hay salvación y que acá no importa cuál sea la raza, cuál sea tu ascendencia, cuál sea tu cargo. En Cristo hay salvación. Y Pablo acá presenta a la iglesia, podríamos decir, como administradora de los misterios divinos. La iglesia de Dios tiene que ser la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios. Hay que gastar todos los recursos que tenemos, que poseemos, y no hablo solamente de lo económico, en dar a conocer estos misterios. Tenemos que sacar a la luz ese plan que Satanás, con todos sus seguidores, intenta ocultar. Tenemos una misión que cumplir. Entender que no vamos a dar a conocer a Cristo hasta que no empecemos con una relación personal con nuestro Salvador. Y Pablo lo entendió. Porque Pablo decía, ¿qué me va a utilizar a mí? Y si utilizó a un asesino como Pablo, y en él hay gracia, ¿no nos puede utilizar a cada uno de nosotros hoy? ¿No puede darte a vos la oportunidad? ¿No puede en vos generar una nueva vida? Y fíjense que en el mismo Efesios del 3, del 11 al 13 dice lo siguiente. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ese Jesús histórico a quien ellos reconocían como Señor, ese Jesús que había pasado tiempo con ellos, no había pasado mucho tiempo que se había ido al cielo, aproximadamente 30 años. Ese Cristo que vino a la tierra tenía el poder de efectuar la salvación. Tenía un doble propósito, dar la nueva oportunidad al hombre de ser salvo y vindicar el carácter divino. Y saben, unirnos al propósito de Dios, complementar nuestro plan al proyecto que Dios tiene, requiere una sumisión completa a la voluntad de cada creyente, a la del Señor. Tenemos que entender que muchas veces la vida se va a poner difícil. Si no, miren lo que dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de lo que estoy pasando. Recuerden que Pablo estaba preso. Y tenemos que entender algo. Dios está al alcance directo del que con confianza se acerca a Él a través de los méritos de Cristo. Este sufrimiento que podemos llegar a tener y se soporta valientemente tiene doble gloria. ¿Qué significa esto, Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo, los cuales son vuestra gloria? Que aquel que sufre, que aquel que tiene dificultades y sale victorioso y airoso, tiene doble gloria. La primera es para él mismo, porque entiende que Dios lo acompaña, porque entiende que en esta misión Dios no lo deja solo. Y la segunda, para aquellos que lo observan, porque el Evangelio va a ser predicado, pero también dice que será dado el testimonio a todas las naciones. Entonces Pablo acá entendía de que si él, en su sufrimiento,
podría encontrar gloria en la tribulación, la iglesia a la que él estaba escribiendo compartiría también la gloria. Y tenemos que entender algo acá. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos un mensaje que dar. Nosotros tenemos que revelar los misterios que Satanás quiere ocultarle al mundo. Un mensaje donde hay salvación. Un mensaje donde en los méritos de Cristo podemos acercarnos a Dios. Un mensaje donde este mundo está en medio de un juicio donde el carácter de Dios se está vindicando. Y Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas. La vida no siempre es fácil para el cristiano. La vida no quiere decir que la vida de un cristiano es libre de problemas. Sino, para cerrar, miren, vamos a ir a la última oración de Jesús. Lo que dice en Juan 17, y voy a leer el 14, 15, 18 y 20. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. A través de la palabra de Dios, ¿sí? Cristo nos dio su palabra y el mundo lo aborreció. Quiere decir que aquellos que no participan en el espíritu del mundo son rechazados. Quiere decir que el mundo, aquellos que son influenciados por Satanás, obviamente, van a odiar y van a repudiar a aquellos que tienen intereses que discrepan con ellos. Y fíjense que es bien clarito. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque me han aborrecido a mí también. Es lógico eso. Y Jesús podría haberle dicho, en este momento hablando directamente hacia los discípulos y aplicado hacia nosotros también: por favor, quítalos rápido del mundo. No quiero que sufran. Pero no fue esa la oración por vos y por mí. No te ruego que lo quites del mundo, porque tienen algo que hacer. No te estoy pidiendo que lo libres de problemas, porque estos van a ser quizás enfrentarse a estos problemas y ver que estoy a su lado, van a ser las predicaciones más infalibles que van a tener. Por eso no te ruego que los quites. Tienen que dar un mensaje, tienen una misión que cumplir, tienen que dar a conocer los misterios del Evangelio. Pero sí te pido que los guardes del mal. No los quites, pero protégelos. Porque así como yo vine con una misión, como yo así vine para perdonar los pecados, ellos tienen que hacer. Así como tú me enviaste, yo los envío. Y Jesús te está enviando. Y Jesús te está pidiendo. Y Jesús te está mostrando que es momento de trabajar. Jesús está declarando al Padre que los protejas, que los proteja, que nos proteja también. Pero hay que ir, hay que trabajar. Y no solamente por ellos, dice el 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Y saben, cuando Jesús estaba orando, ahí, pronto a su muerte, angustiado, estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Aquellos que fueron transformados por la palabra del Evangelio. Así como Pablo fue transformado, vos y yo también fuimos transformados por Dios. Pero la vida de un cristiano no se termina cuando conocemos a Cristo. Al contrario, ahí recién empieza. Los deberes del cristiano no alcanza solo con conocer a Cristo. Hay que darlo a conocer al mundo entero. Jesús en su momento más angustiante, con la muerte ahí enfrente, él sabiendo igual que iba a resucitar, pero con la muerte acechándolo, le pedía al Padre por vos y por mí.
para que entendamos que tenemos una misión que cumplir, para que entendamos que Él nos va a acompañar, para que entendamos que nada sirve que Él muera en la cruz por nosotros si en primer lugar no aceptamos la gracia y en segundo lugar no compartimos la gracia. Esa gracia que Pablo entendió que era universal. Esa gracia, ese mensaje de salvación que tiene que ir a todo el mundo. Y la vida no va a ser fácil. La vida no siempre está libre de problemas. La vida no siempre es un camino de rosas. Pero tenemos que entender que es incondicional para aquel que trabaja la compañía del Señor. Es incondicional esta promesa, que los guardes del mal. No los quites, sino acompáñalos en el proceso. Y tenemos que pensar, no importa cuál sea la mochila que traigamos, no importa cuánto te hayan lastimado, no importa cuánto el Señor que tenga que transformar en tu vida, tenemos una misión. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como siempre te digo, tenemos una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Ar. Puedes acceder a través del siguiente link.